Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agent Stack Daily. Hermes Agent 7.7 se lanzó junto con OpenAI Codex Rust 143 y Claude Code 197. Hermes optimizó el flujo de llamadas a herramientas y añadió hooks de observabilidad. Codex habilitó los plugins remotos por defecto e introdujo enrutamiento de proxy del sistema. Y el agente de codificación con IA basado en terminal Claude Code añadió controles de sandbox más estrictos, mejor telemetría y registro determinista de pasos de razonamiento. Hoy, Hermes, Codex y Claude Code lideran la cola de harness de agentes. Ion Labs pone Ion 3, Mini Roleplay en OpenRouter. Kokoro lleva voz de alta fidelidad a CPUs de bajo consumo. La investigación de Workspace Head de Anthropic mejora la interpretabilidad. Roboat gana tracción en Hacker News como rival local First de Cloud Desktop. Y el carril de seguridad recibe una fuga de prompt injection de un agente de IA de GitHub. El hilo de lanzamiento importa porque la stack de agentes de producción se está volviendo menos tolerante con suposiciones hechas a mano. Los plugins remotos ahora llegan como comportamiento base de Codex, la travesía de proxy sigue el sistema operativo host, y los nuevos controles de Claude Code hacen que el comportamiento del sandbox y los traces de razonamiento sean más fáciles de auditar en trabajo repetible. El hilo de modelo e investigación amplía la superficie, compresión KV de contexto largo, memoria de grafo de hechos para agentes matemáticos, evaluación de agentes de codificación multilingüe, recompensas de acción visual para VLMS. Y probes de fallo temprano a nivel de activación todos apuntan a la misma restricción operativa. Los agentes se están volviendo sistemas que despliegas, mides, proteges y observas, no solo prompts que ejecutas. Hermes Agent 7.7 establece la línea base para el readout de lanzamiento del Agent Stack, con refinamientos al pipeline de llamadas a herramientas y hooks de observabilidad que hacen que las sesiones de agentes de larga duración sean más fáciles de inspeccionar. El cambio útil no es una flamante nueva personalidad de agente, es la plomería alrededor de la invocación de herramientas. Las llamadas pueden ser rastreadas con metadatos de tiempo y resultado más claros, así que una ruta de herramienta fallida se vuelve visible como un problema de ejecución en lugar de una respuesta opaca del modelo. Eso ayuda cuando una cadena cruza APIs de providers, acciones de SEL, automatización de navegador o servicios personalizados. El agente de codificación basado en terminal de OpenAI, Codex Rust 143, envía el cambio de superficie más grande. Los plugins remotos ahora se cargan por defecto desde el catálogo del Marketplace, con filas más ricas y versiones locales y remotas lado a lado. El descubrimiento se convierte en comportamiento base, no un camino opt-in. Codex también añade enrutamiento de proxy del sistema en macOS y Windows, incluyendo descubrimiento de PAC y PAD. Así que el tráfico de autenticación y responses API puede seguir la política de red corporativa sin un bypass especial. El emparejamiento manual de control remoto desde un daemon en ejecución añade un camino más limpio para hosts compartidos y entornos restringidos. Codex también expande el comportamiento del modelo y herramientas. Bedrock GPT 5.6 Sol, Terra y Luna obtienen Max Reasoning Effort como opción de primera clase. La búsqueda de herramientas MCP se activa por defecto, y los servidores MCP alojados pueden usar autenticación de sesión. Los clientes de AppServer ganan inspección de entorno, listado de threads descendientes, y forward de historial desde un turno específico, lo que hace que las superficies de reply y scheduling sean más realistas. Claude Code 197, el agente de codificación con IA basado en terminal de Anthropic. Añade controles de sandbox más estrictos, mejor telemetría, y registro determinista de pasos de razonamiento. En la práctica, eso le da a los equipos un trail de auditoría más claro cuando el agente edita, ejecuta, o razona a través de una tarea. El readout combinado reduce la fricción de plugins, reduce la fricción de proxy, y da a los equipos de producción traces más fuertes cuando un agente hace la cosa incorrecta por la razón que parece correcta. Ion Labs lanzó Ion 3 Mini en OpenRouter como un modelo de roleplay y narración orientado a ficción interactiva, diálogo de NPCs y asistentes estilo tabletop. Está construido sobre la familia de PSEC y expone una ventana de contexto de 131 tokens, que es el número importante para cualquiera que envíe sesiones largas. La memoria de persona, el lore, el estado de campaña y el historial de chat serializado pueden caber dentro del prompt para campañas moderadas sin una capa de recuperación separada. El camino de generación del modelo está organizado alrededor de roles colaborativos. En lugar de pedir a un solo paso que maneje encuadre de escena, voz de personaje,
continuidad y prosa final todo a la vez. Ion Labs describe un pipeline donde pasos especializados toman porciones del trabajo narrativo y una etapa de síntesis une el output. Una sola llamada de chat compatible con OpenRouter devuelve la respuesta final, pero el diseño upstream está más cerca de una pequeña sala de escritores que de un prompt de modelo base simple. Eso importa para flujos de trabajo de builders porque los sistemas de roleplay usualmente fallan de maneras aburridas, un personaje olvida un límite, el mundo contradice una escena previa, o el asistente se desvía de la narración hacia metacomentario. Una ventana de contexto larga reduce la presión de memoria, mientras que el camino de generación basado en roles le da al sistema un lugar para reconciliar esas tensiones antes de que la respuesta final llegue al usuario. El endpoint compatible con OpenAI significa que clientes de chat existentes y shells de agentes pueden rutear a él con trabajo mínimo de adaptador. Los clams todavía necesitan números independientes. La consistencia de persona, la recuperación de contradicciones, y la estabilidad de sesiones largas son los puntos de evaluación a vigilar. El NAV futuro más interesante sería exponer intermedios de rol o controles de síntesis para que los desarrolladores puedan ajustar continuidad, voz de personaje y ritmo de escena por separado. Por ahora, Ion 3 Mini le da a los usuarios de OpenRouter un modelo drop-in construido para continuidad narrativa en lugar de trabajo de asistente general. Kokoro está ganando atención porque hace que el text-to-speech de alta calidad se sienta práctico en hardware local ordinario. La mayoría de modelos de voz de sonido natural todavía asumen inferencia en la nube, RAM pesada, o un stack de GPU tuneado. Kokoro obtiene gran parte de esa calidad percibida de solo 82 millones de parámetros, con una huella de memoria bajo 100 MB, y corre cómodamente en CPUs de laptop estándar. Dos mecanismos explican por qué funciona bien para voice agents. Primero, Kokoro usa ejecución de runtime o NNX, así que la inferencia puede aprovechar kernels optimizados entre plataformas sin requerir una configuración de CUDA. Eso le da a aplicaciones C++, Python y Rust un camino realista para embeber síntesis de voz directamente en agentes de escritorio, móviles o Edge. Segundo, Kokoro usa un enfoque de vectores latentes de estilo para la prosodia, dejando que el sistema varíe el tono emocional sin escalar hacia bloques transformer masivos. Las revisiones de practitioners técnicos han destacado la proporción calidad a tamaño, audio de 24 kHz, passing natural, y resultados de Mean Opinion Score que compiten con modelos muchas veces más grandes. El efecto práctico es latencia y costo. Un agente voice-to-voice ya no tiene que enviar cada respuesta a un TTS provider alojado, esperar round trips de red, y pagar por cada carácter generado. El habla local puede ser empacada con el agente y permanecer disponible cuando cae la conectividad. Los despliegues sensibles a la privacidad también se benefician. Asistentes de ingreso médico, copilotos de servicio en campo, herramientas educativas y agentes personales locales pueden generar voz sin enviar cada expresión a una API en la nube. El compromiso sigue siendo la madurez del ecosistema, cobertura de idiomas, variedad de voces y empaquetado de nivel productivo siguen siendo importantes. El soporte para inglés y japonés hace que Kokoro sea útil ahora, mientras que una cobertura multilingüe más amplia lo convertiría en una capa de voz local predeterminada para aplicaciones de agentes que necesitan audio natural sin depender de la nube. El documento de Anthropic, un espacio de trabajo global en modelos de lenguaje, reformula la inferencia de transformers a través de la teoría del espacio de trabajo global, donde módulos especializados compiten por transmitir a un espacio de trabajo compartido y la señal dominante guía el procesamiento posterior. El documento generó un amplio debate en Hacker News porque conecta el trabajo de interpretabilidad con el comportamiento de agentes, trazas de razonamiento. Decisiones de herramientas e integración de contexto pueden depender de circuitos identificables de tipo broadcast en lugar de solo efectos difusos de escala. El resultado concreto se centra en una pequeña clase de cabezas de atención y circuitos MLP. Durante el razonamiento de múltiples pasos, los autores identifican cabezas de espacio de trabajo que consolidan resultados intermedios y los retransmiten a capas posteriores. Cuando esas cabezas se hablan, la coherencia del pensamiento encadenado colapsa mientras que la capacidad más simple de un solo turno se ve mucho menos afectada. Esa división comportamental le da peso a la afirmación. Las cabezas parecen estar vinculadas a mantener un hilo de razonamiento, no simplemente a la fluidez general del lenguaje. Un segundo mecanismo aparece durante las decisiones de llamada a herramientas.
Cuando el modelo tiene que elegir una herramienta, el mismo patrón de broadcast empuja una selección de herramienta dominante a través de cabezas especializadas, coincidiendo con el comportamiento de tomar todo o nada predicho por el marco del espacio de trabajo. El documento también informa correlaciones entre la activación de las cabezas de espacio de trabajo y la confianza a nivel de token en tareas de matemáticas y código, dando a los investigadores un proxy medible para la profundidad del razonamiento. Para los sistemas de agentes, el ángulo útil es una búsqueda más estrecha. Las herramientas de interpretabilidad pueden centrarse en una clase de cabezas candidatas en lugar de escanear todo el flujo residual para cada comportamiento. Eso podría hacer que la dirección a nivel de circuitos, el diseño de sondas y el análisis de regresión sean más baratos. La siguiente prueba es la reproducción fuera de la familia Claude, especialmente en modelos de instrucciones ajustadas de abierto. Si las cabezas de espacio de trabajo aparecen consistentemente, los proveedores podrían eventualmente exponer señales estilo espacio de trabajo como telemetría de confianza o enrutamiento para agentes que usan herramientas. Roboat, un proyecto de código abierto de Roboat Labs, alcanzó 162 puntos en Hacker News al presentarse como una alternativa local first a Cloud Desktop. El interés provino de una preocupación práctica. Muchos equipos les gusta la forma de un cliente de escritorio de IA moderno, pero no quieren que el estado de la conversación, el contexto del proyecto y el material propietario estén vinculados a un flujo de trabajo de cuenta alojada. El argumento de Roboat es una aplicación de escritorio donde el historial de chat, la configuración y el contexto del proyecto se quedan en la máquina del usuario. Soporta múltiples proveedores en lugar de bloquearse con un proveedor de modelos específico. Un desarrollador puede apuntarlo a Anthropic, un endpoint compatible con OpenAI, o un servidor de modelos autoalojado mientras mantiene la misma superficie de cliente. La interfaz toma prestado patrones familiares de Cloud Desktop, barras laterales de proyectos, conversaciones enhebradas y un editor de prompt del sistema. Eso hace que Roboat sea más que otro envoltorio de chat. El modelo local first y trae tu propia clave desplaza el límite de confianza. Las especificaciones de productos, el contexto del cliente, el código interno y los diseños exploratorios pueden enrutarse a través de un cliente que el equipo controla, mientras que las llamadas al modelo siguen yendo al proveedor elegido. Los usuarios de Hacker News también discutieron conectarlo a inferencia autoalojada, lo que convierte a Roboat en un cell de orquestación delgado para modelos locales o privados. Las preguntas abiertas giran en torno al uso de herramientas y la cadencia de lanzamiento. Para convertirse en una superficie de ingeniería real, Roboat necesita llamadas a herramientas confiables, integración con servidores MCP y actualizaciones predecibles. Solo chat es fácil de replicar, un cliente local estable que pueda llamar a servicios internos, preservar el contexto del proyecto y soportar múltiples modelos sin filtrar estado es mucho más valioso. La tracción temprana de Roboat sugiere que la demanda de los desarrolladores por un cell de escritorio neutral con respecto al proveedor es real. Freq de TUKV apunta al costo de memoria y ancho de banda que hace que la inferencia de contexto largo sea cara, el caché de clave valor. A medida que los contextos se extienden a través de grandes repositorios, trazas de herramientas o conversaciones largas, el caché KV puede dominar el conjunto de trabajo. El documento de Anna Córdoba, Adán Puente III y Nerea Angulo Hijo introduce Frequency Guided Depth Sharing, un método de compresión en tiempo de inferencia para redundancia entre capas de transformers adyacentes. El método evita tratar cada estado en caché como igualmente importante. Factoriza los estados KV en componentes de profundidad de baja frecuencia compartidos más residuos dispersos, de alta frecuencia. Los componentes de baja frecuencia capturan información que cambia lentamente entre capas y pueden compartirse. Los residuos de alta frecuencia preservan la evidencia aguda necesaria para recuperación, sintaxis y razonamiento de múltiples pasos. Esa división está diseñada para mantener intacto el comportamiento de aguja en pajar mientras reduce la presión de memoria. El segundo mecanismo es una sonda ligera en línea. Durante la generación, la sonda inspecciona las cabezas de atención y estima cuánto contribuye cada cabeza a los logits de atención sensibles a la reconstrucción. Luego asigna cabezas a modos de profundidad compartida, profundidad residual o caché exacto. En lugar de una regla de compresión estática, Freq de TUKV se adapta por cabeza y por paso de generación, manteniendo estado preciso donde importa y compartiendo estado redundante donde no. Para despliegues de agentes, el atractivo es el lever y directo del rendimiento. Las sesiones largas de codificación,
La recuperación de contexto grande y las trazas de multiagentes crean presión de caché antes de que el modelo mismo cambie. La compresión dinámica y consciente de capas podría permitir que los endpoints de servicio manejen contextos más largos o más sesiones concurrentes en el mismo presupuesto de memoria GPU. La pregunta restante es la implementación. La sonda debe ser lo suficientemente barata para ejecutarse en línea, y los motores de servicio necesitan preservar el comportamiento de atención paginada mientras comparten componentes de profundidad. Si las pilas de inferencia abiertas lo adoptan, la longitud del contexto se vuelve menos dependiente de la capacidad bruta de HBM. Danus introduce un sistema de orquestación para razonamiento matemático de nivel de investigación construido alrededor de un grafo de hechos compartido. Los autores Jiao Liu, Woxiongao y Zemin San apuntan a un problema de escalamiento que aparece cuando los agentes matemáticos se expanden en búsqueda paralela de pruebas, las afirmaciones intermedias se multiplican rápidamente, y los historiales de mensajes normales no hacen que la proveniencia, las dependencias o las contradicciones sean fáciles de inspeccionar. Danus usa una configuración de agente de 2 capas. Un agente principal planifica la búsqueda de pruebas y envía subtareas a agentes trabajadores. Cada trabajador explora una rama, pero la pieza importante es a dónde van las afirmaciones. Los lemas, definiciones, resultados intermedios y argumentos parciales se escriben en un grafo de hechos compartido. Los trabajadores leen y escriben en la misma memoria estructurada, así que las afirmaciones se vuelven auditables entre ramas en lugar de estar enterradas dentro de bloques de notas privados. Ese grafo actúa como un sustrato de coordinación. Un trabajador puede ver que otra rama ya estableció un lema de apoyo, o que una ruta propuesta entra en conflicto con una definición anterior. El sistema puede deduplicar afirmaciones similares y mantener la proveniencia para cada borde en el grafo de razonamiento. Las matemáticas son un dominio útil para esto porque los resultados parciales a menudo son verificables y las dependencias entre afirmaciones importan tanto como la respuesta final. La conclusión más amplia sobre los agentes es que el paso de mensajes y la recuperación de vectores son herramientas débiles para la coordinación a nivel de afirmaciones. Un grafo de hechos le da a los sistemas multiagente una forma de consultar qué se ha establecido, de qué depende, y qué rama lo produjo. Danus es específico para matemáticas, pero el patrón se aplica a asistentes de investigación, análisis de código base, revisión de cumplimiento y cualquier flujo de trabajo de búsqueda paralela donde las afirmaciones necesitan una procedencia estructurada en lugar de una transcripción plana. Un preprint de Aoe Suejin Liu y Chris J. Kujman pregunta cómo evaluar agentes de código que ejecutan modelado de datos abierto. Su respuesta es que una sola ejecución te dice muy poco. El agente es estocástico, el proceso de búsqueda se adapta a los resultados anteriores, y el modelo final descubierto puede depender del encuadre de la tarea, la redacción del prompt, el modelo base, el acceso a herramientas y el presupuesto. El artículo presenta al agente de código como un operador estocástico de descubrimiento de modelos. Recibe datos de descubrimiento específicos de la tarea más un objetivo de optimización, y luego emite un modelo candidato. Alrededor de ese operador, los autores envuelven un marco de diseño experimental, variar los insumos, repetir ejecuciones, estimar la varianza y usar análisis tipo factorial para atribuir resultados a factores específicos. En lugar de preguntar si el agente tuvo éxito una vez, el marco pregunta cuáles insumos mueven el rendimiento de manera confiable. Eso importa porque muchos benchmarks de agentes todavía recompensan trayectorias afortunadas. Si un agente encuentra un buen modelo una vez, un ranking puede hacer que el sistema se vea mejor de lo que es. Las pruebas repetidas revelan si el agente explora hipótesis útiles de manera confiable o simplemente tropieza ocasionalmente con un buen resultado. La contribución del artículo es metodológica, las bandas de varianza y los efectos de factores se convierten en el resultado, no una sola tasa de éxito. Los equipos de producción pueden usar ese marco al comparar variantes de prompts, cambios de modelo o presupuestos de búsqueda. Si una configuración tiene una mediana más alta pero una varianza enorme, mientras que otra tiene un rendimiento más estable con un presupuesto más ajustado, la elección de despliegue se vuelve más clara. Los próximos números a observar son las tablas completas de ablación y los tamaños de efecto por factor. Mostrarán qué controles realmente impulsan el descubrimiento autónomo y cuáles solo añaden ruido con una narrativa convincente alrededor. RVench 1.0 de Evgeny Silov aborda una brecha en la evaluación de agentes de código a nivel de repositorio,
enunciados de tareas nativos en idiomas distintos al inglés. El benchmark incluye 25 tareas extraídas de commits de correcciones recientes en 5 proyectos de código abierto activos, IOG y IOgram en Python, Laravel en PHP, además de Nest.js y Fastify en TypeScript y JavaScript. Las bases de código son familiares, pero la transferencia de tareas no es el habitual prompt de issue en inglés. Cada enunciado de tarea está redactado desde cero en ruso, en el estilo de una solicitud de cliente que un mantenedor podría recibir realmente. Ese detalle importa. Un benchmark traducido a menudo lleva estructura inglesa por debajo, RVens usa redacción nativa, diferentes patrones de ambigüedad y estilo real de reportes de errores. El agente tiene que entender la solicitud en ruso, localizar el problema, inspeccionar el código objetivo y producir el parche en el proyecto real. El benchmark es pequeño pero directo. 25 tareas no van a definir todo el panorama de agentes de código, pero prueban una capacidad que muchas suites actuales omiten: issue en idioma de trabajo, corrección en base de código. Los equipos de ingeniería multilingües no siempre les dan a los agentes especificaciones pulidas en inglés, y el trabajo de mantenimiento orientado al cliente a menudo llega en el idioma del reportero. RVench expone si el agente puede bridging esa transferencia de lenguaje natural sin perder el hilo técnico. El valor concreto es una superficie de evaluación como plugin para equipos que lanzan agentes de código en entornos no angloparlantes. Mide localización, comprensión del repositorio y generación de parches juntos. Hay que estar atentos a suites de seguimiento más grandes en más idiomas y a proveedores que publiquen puntuaciones en tareas multilingües redactadas de forma nativa. Eso sería una mejor señal que afirmaciones genéricas sobre soporte multilingüe, porque vincula la comprensión del lenguaje con trabajo real de reparación. La calidad del modelo de Anthropic sigue siendo sólida, especialmente en benchmarks de código, pero la experiencia del desarrollador en torno a la migración de modelos Frontier ha creado fricción. El cambio técnico central es el paso de la API heredada de Text Completions a la API de mensajes. Ese cambio no es solo sintaxis. Cambia cómo se representan los prompts, los roles y el estado durante la inferencia. Un ejemplo concreto es el manejo del System Prompt. En la API de mensajes, el System Prompt se coloca como un parámetro de nivel superior en lugar de dentro del array de mensajes. Wrappers más antiguos que trataban cada instrucción como un mensaje pueden preservar las palabras pero cambiar la jerarquía, y eso puede alterar el comportamiento del modelo. Los agentes que usan herramientas son especialmente sensibles a esa jerarquía porque las instrucciones de enrutamiento, las restricciones de seguridad y los resúmenes de contexto compiten por la atención en diferentes lugares. Los constructores también han expresado preocupaciones sobre la instrumentación de límites de tasa y ventanas de contexto. Los agentes de larga duración necesitan saber cuánto presupuesto queda, cuando un contexto está cerca de la saturación y si un reintento debe reducir o bifurcar la sesión. Si las cabeceras y las señales de uso son inconsistentes o difíciles de normalizar, los bucles autónomos se vuelven más frágiles. Un reemplazo de modelo también puede cambiar el comportamiento de recuperación dentro de una ventana de contexto grande, obligando a los equipos a reajustar prompts que antes funcionaban. La respuesta de muchos equipos es el wrapping defensivo. Normalizan las respuestas del proveedor, aíslan la inyección del System Prompt y añaden su propia contabilidad de presupuesto alrededor del SDK. Eso añade sobrecarga a la migración, pero también refleja una verdad más grande. Cambiar modelos Frontier no es simplemente cambiar una clave de API. Puede requerir auditorías de jerarquía de prompts, cambios en el manejo de desbordamiento, verificaciones de esquemas de herramientas y trabajo de regresión de comportamiento. Anthropic puede reducir la fricción con una política de versionado más clara y superficies de migración más estables. Baora de Anjun Cao, Junior Henchen y Aobo Yuan, apunta a una debilidad específica en los modelos de lenguaje visión para razonamiento interactivo. Cuando un modelo razona sobre tareas físicas o visuales, su cadena de pensamiento puede alejarse de la imagen y de las consecuencias de la acción que planea tomar. El resultado es un texto plausible que contradice la escena o predice incorrectamente un resultado de acción. Baora significa Visual Action Outcome Reasoning Alignment, alineación de razonamiento de resultado de acción visual. Reemplaza una sola recompensa de razonamiento con dos señales separadas. La Visual Alignment Reward puntúa si la explicación está fundamentada en lo que realmente es visible, independientemente de la acción.
La recompensa de resultado de acción puntúa si la explicación predice correctamente lo que causará la acción del agente. La separación importa porque una sola recompensa combinada puede ocultar en qué eje falló. Eso le da al entrenamiento y la evaluación una superficie de diagnóstico más limpia. Si el término visual es débil, el modelo no está leyendo correctamente la escena. Si el término de acción es débil, puede ver la escena pero no predecir el efecto de su propio plan. Para agentes embedded, agentes de navegador y sistemas de control de UI, esos son problemas diferentes. Un modelo que controla una aplicación web puede alucinar un botón que no está ahí, o puede identificar el botón correctamente y aún así malinterpretar lo que hacer clic en él hará. La pregunta abierta es la transferencia. Ahora está centrado en el razonamiento físico interactivo, pero la misma división podría aplicarse a capturas de pantalla, escritorios remotos, automatización de aplicaciones y robótica. Una recompensa fundamentada en percepción más una recompensa de consecuencia-acción les da a los constructores de VLM una mejor atribución de errores que una puntuación combinada. Si se sostienen los benchmarks de uso de computadoras, podría dar forma a cómo se entrenan y depuran los agentes de visión que usan herramientas. Nomao Security demostró una cadena de inyección de prompts contra las superficies de agentes de IA de GitHub, que podría filtrar contenidos de repositorios privados. La vulnerabilidad usó un comentario diseñado en un issue o pull request público. El comentario parecía una solicitud normal de resumen de código, pero contenía instrucciones que manipulaban el bucle de selección de herramientas del agente. El primer paso dirigió al agente hacia una búsqueda de código interna con una consulta estilo comodín en el repositorio objetivo. El segundo paso usó identificadores de bloc devueltos para obtener contenidos crudos a través de la API de contenido de repositorios de GitHub, y luego transmitió los resultados de vuelta en la respuesta del chat como salida ordinaria del asistente. El fallo importante está entre las llamadas a herramientas. Las verificaciones de permisos se ejecutaron antes de la primera invocación de herramienta, pero no se reevaluaron después de que regresaron los resultados de búsqueda y antes de obtener el contenido. Esa brecha secuencial es exactamente donde los agentes que usan herramientas se vuelven peligrosos. Un modelo con acceso amplio a herramientas puede transformar una solicitud aparentemente inofensiva en una cadena de llamadas privilegiadas. Si la autorización se verifica solo al inicio de la sesión, o solo antes de la primera herramienta, las llamadas posteriores pueden heredar un alcance de acceso que ya no coincide con la intención o permiso del usuario. Nomao reportó extraer un readme contenido fuente de una organización de prueba privada, activado desde un solo comentario público. El patrón de solución es claro: reautorizar cada llamada a herramienta contra el usuario actual, el recurso objetivo y la acción. Los permisos de búsqueda y lectura no deben tratarse como intercambiables, y los identificadores devueltos no deben convertirse accidentalmente en tokens de capacidad. Los equipos que exponen agentes a código interno, tickets, datos de clientes o planos de control en la nube necesitan verificaciones de alcance por llamada y detección de anomalías en las secuencias de llamadas a herramientas. Se espera que GitHub parchee la ruta de reverificación de permisos, pero la lección aplica a cada agente con herramientas amplias. Un artículo de Kairuan Ziehuang y Zikizhou ataca el desperdicio de computación en los bucles de agentes. Algunas trayectorias parecen productivas durante muchos pasos antes de fallar, lo que significa que el sistema quema presupuesto de inferencia, llamadas a herramientas y tiempo en un camino que ya estaba condenado. Los autores introducen una cascada de probes controlada por recuperación que lee activaciones ocultas directamente en lugar de esperar una mala salida. El mecanismo central es un probe clasificador ligero entrenado en representaciones internas en cada ronda de interacción. El probe emite una señal de probabilidad de fallo, calibrada de manera libre de distribución para que el umbral pueda viajar entre tareas sin ajuste por dataset. Un controlador luego usa esa señal para detener la ejecución antes de que el agente gaste más presupuesto en un camino muerto. El resultado principal es la separación temprana. El probe puede marcar trayectorias condenadas desde la primera ronda de interacción, mientras que los puntuadores que solo inspeccionan el comportamiento observable apenas rinden mejor que el azar en el mismo punto. Eso significa que la señal de fallo está presente en el estado interno del modelo antes de volverse visible en texto, salidas de herramientas o respuestas finales. El agente puede seguir sonando coherente mientras su trayectoria ya se ha vuelto irrecuperable. Para agentes desplegados, esto es control de costos en lugar de mejora de capacidades.
Una cascada de proofs puede marcar bucles sin reescribir el planificador ni cambiar la política de respuesta final del modelo. La dependencia dura es el acceso. Los proveedores de producción rara vez exponen hooks de nivel de activación. Si los proveedores exponen señales seguras de estado interno, la detección temprana de fallos podría convertirse en parte de la capa de medición para agentes multipaso. Hasta entonces, el artículo da un resultado de investigación sólido. El raspado de salida es demasiado tarde para muchos fallos de agentes. DepTubeABKV ataca la misma pared de servicio de contexto largo desde un ángulo diferente a FreqDTuKV. Una vez que el contexto crece más allá de cientos de miles de tokens, el cache de clave valor puede consumir más memoria que los pesos del modelo. Los esquemas de compresión existentes a menudo aplican un presupuesto uniforme entre capas y tokens, lo que puede dañar detalles críticos para la recuperación. DepTubeABKV en cambio comparte estado entre capas de transformadores vecinas usando bases de canal de bajo rango. El método separa dos tipos de información. Las activaciones que apenas cambian entre capas se absorben en una base compartida. Los residuales específicos de token permanecen solo donde el comportamiento de atención es sensible. Los tokens que llevan estado semántico amplio pueden compartir más agresivamente. Los tokens que anclan búsqueda léxica, referencias de código o comportamiento de recuperación mantienen ranuras residuales estrechas. La parte adaptativa viene de dirigir el presupuesto residual con una señal de sensibilidad de atención por token en lugar de una perilla de compresión global. Eso importa para los agentes de codificación de larga duración. Una sesión de varias horas puede incluir contexto de todo el proyecto, trazas de herramientas, diffs, salida de SEL e intención del usuario a través de muchas vueltas. Servir ese contexto no es solo sobre capacidad del modelo, se trata de mantener el conjunto de trabajo KV dentro del presupuesto de memoria y ancho de banda de la GPU. La compartición adaptativa podría aumentar el número de sesiones largas concurrentes o reducir el costo de servicio de cada una. Las preguntas de ingeniería son preguntas de tiempo de ejecución. ¿Puede el estado factorizado transmitirse incrementalmente a medida que llegan nuevos tokens? ¿Pueden VLLM, TensorTLLM o motores de servicio similares adoptar compartición entre capas sin romper la atención paginada? ¿Sobrevive la relación de compresión a la búsqueda en AZ? ¿Trazas con muchas herramientas y recuperación de código en lugar de solo benchmarks de recuperación limpios? Si la respuesta es sí, el servicio de contexto largo obtiene una ruta de eficiencia práctica sin requerir un nuevo modelo base. Roboat es el primer proyecto en el radar porque es un cliente local first concreto, no solo un tema de discusión. El repositorio presenta una superficie de escritorio para chat de IA neutral respecto al proveedor donde los conectores de modelos, el contexto de proyecto y las claves administradas por el usuario pueden estar bajo una misma aplicación. El mecanismo principal es la propiedad local del estado de sesión más el enrutamiento de proveedor. Un equipo puede conectar Anthropic, un endpoint compatible con OpenAI o un servidor de modelos autoalojado, y luego mantener la misma capa de interacción para el trabajo del proyecto. El ángulo de integración es directo. Roboat puede convertirse en el cell de escritorio alrededor de puertas de enlace de modelos internas y servidores MCP privados si los mantenedores implementan soporte confiable de herramientas. Kokoro es el segundo proyecto porque cambia la forma de despliegue para agentes de voz. El ecosistema de repositorios alrededor de Kokoro y su empaquetado ONNX les da a los desarrolladores un componente compacto de síntesis de voz que puede ejecutarse en hardware CPU. El mecanismo principal es TTS de alta fidelidad con parámetros pequeños y prosodia latente de estilo más. Ejecución ONNX optimizada. El ángulo de integración es una capa de voz local para agentes que ya manejan reconocimiento de voz o chat de texto. En lugar de enviar cada respuesta a un servicio de TTS alojado, una aplicación puede sintetizar localmente, reducir latencia, disminuir el costo recurrente de API y preservar la privacidad de expresiones sensibles. Danus es el tercer proyecto a observar, incluso antes de que se forme un ecosistema amplio alrededor de él, porque ofrece un patrón de memoria reutilizable. La idea central es un grafo de hechos compartido entre trabajadores de razonamiento paralelo. El mecanismo principal es la coordinación a nivel de afirmaciones, lemas, definiciones y resultados intermedios se convierten en nodos y aristas del grafo con procedencia, no turnos enterrados dentro de un stream de chat. El ángulo de integración se extiende más allá de las matemáticas. Los agentes de investigación,
los sistemas de revisión de cumplimiento y los agentes de análisis de código pueden usar el mismo patrón cuando necesitan que muchos trabajadores se coordinen alrededor de afirmaciones verificables en lugar de resúmenes sueltos. Ion 3 Mini es el modelo seleccionado a observar. Está disponible a través de la interfaz de chat de OpenRouter. Hereda el comportamiento multilingüe de la familia DeepSeek y trae una ventana de contexto de 131K tokens a flujos de trabajo de interpretación de roles y narración. El ángulo seleccionado no es el dominio bruto de benchmarks, es la especialización. El modelo está moldeado para voz de personaje, continuidad y sesiones interactivas largas. Si estás construyendo diálogos de NPC, asistentes de juegos de mesa, ficción interactiva o chat persistente de personajes, Ion 3 Mini te da un endpoint alojado donde la estructura narrativa es parte del diseño en lugar de una ocurrencia tardía. El foco local va para Kokoro porque facilita empaquetar un loop de voz completo en hardware de consumo. El ángulo práctico de pruébalo ahora es simple. Conecta Kokoro como el endpoint de TTS detrás de un agente local existente. Mantén la síntesis de voz en CPU, y compara latencia y calidad de audio contra un proveedor de voz alojado. La huella pequeña significa que puede correr junto a un modelo de chat local, un servicio de recuperación, o un agente de automatización de escritorio sin convertir la máquina en un electrodoméstico solo GPU. Para asistentes sensibles a la privacidad, Kokoro es el tipo de componente que convierte el local first de un eslogan en un modo de interacción embarcable. Freg de TUKV y DepTubeABKV forman la primera línea de investigación adicional. Ambos atacan el crecimiento del caché KV, pero enfatizan estructuras de compartición diferentes, compartición de profundidad guiada por frecuencia en un caso, bases de capa cruzada de bajo rango con residuales adaptativos por token en el otro. El mensaje combinado es que el contexto largo ahora es un problema de sistemas de servicio tanto como un problema de entrenamiento de modelos. Si la compresión de caché preserva tokens críticos para recuperación, los proveedores de agentes pueden servir sesiones más largas y más usuarios concurrentes desde la misma envolvente de hardware. Bahora es el segundo candidato de investigación porque el diseño de recompensas para agentes visión-lenguaje está pasando de puntuaciones mezcladas hacia términos separables. Separar la fundamentación visual de la predicción de acción resultado da a los equipos una atribución de fallas más limpia. Eso importa para control de navegador, robótica, automatización de escritorio remoto, y cualquier flujo de trabajo de VLM donde un modelo debe tanto ver el estado actual como predecir que cambiará su siguiente acción. La cascada de sonda de falla temprana es el tercer candidato porque mueve el control de costos dentro del loop. En lugar de esperar una mala respuesta final o falla visible de herramienta, la sonda lee representaciones internas y marca trayectorias condenadas temprano. La restricción es el acceso del proveedor a señales de activación, pero la dirección de investigación es nítida. Los runtimes de agentes necesitan una forma de detener fallas costosas antes de que se conviertan en fallas largas y pulidas. Codex Rust 143 hace que los plugins remotos y el enrutamiento de proxy del sistema sean comportamientos por defecto, mientras que Hermes 7.7 y Cloud Code 197 mejoran la trazabilidad, control de sandbox y telemetría alrededor del trabajo de agentes. Ion 3 Mini le da a los agentes narrativos un modelo de contexto largo centrado en interpretación de roles a través de OpenRouter, con la continuidad de persona como la razón clave de despliegue. Kokoro hace que la síntesis de voz local sea práctica para agentes de voz primero en CPU que necesitan menor latencia, menor costo y menos dependencia de la nube. El paper de Workspace Head de Anthropic les da a los equipos de interpretabilidad un objetivo más estrecho para sondas de razonamiento y enrutamiento de herramientas. Roboat muestra demanda por clientes de IA de escritorio locales primero, neutrales del proveedor. Con enrutamiento traiga tu propia clave y potencial futuro de MCP. Freg de TUKV y DepTubeABKV apuntan a la compresión adaptativa de caché KV como una palanca directa en el costo de servir contexto largo. Danus aboga por memoria de grafo de hechos cuando los sistemas multiagente necesitan procedencia de afirmaciones, no solo historial de mensajes. El paper de descubrimiento de modelos estocástico impulsa la evaluación de agentes de codificación hacia pruebas repetidas, bandas de varianza y efectos de factores. RVens 1.0 prueba si los agentes de codificación pueden manejar solicitudes de mantenimiento en ruso nativo a través de repositorios reales. La fricción de migración de API de Anthropic muestra por qué las actualizaciones de modelos frontera requieren jerarquía de prompts y atención a regresión de enrutamiento de herramientas.
Ahora separa la fundamentación visual del razonamiento acción-resultado para agentes VLM. La filtración de prompt injection de GitHub refuerza la autorización por llamada para cada invocación de herramienta de agente. Las pruebas de falla temprana muestran que el cómputo desperdiciado del agente puede reducirse antes de que la falla llegue al flujo de salida visible. Para enlaces y contexto de fuente más profundo, mira las notas del programa en tobionfitnesstech.com. Gracias por escuchar Agent Stack Daily. Volveremos pronto.